Estoy viendo un amigo que estoy tratando de conseguirlo hace como una semana y no lo conseguí, lo estoy viendo aquí. Por eso dije gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Voy a leer al revés el pasaje. Quiero comenzar con el verso final. Quiero leerlo en la versión, la Nueva Internacional, por favor. Gracias. Romanos capítulo 8, verso 37. No cierre la Biblia, que luego vamos a leer el verso 31 hasta el verso 36. Disculpen la digresión que voy a hacer en este momento. Es que veo a Damaris Valentín. Damaris, bendiciones. La iglesia estuvo orando por tu familia. Romanos capítulo 8, verso 37. La palabra del Señor dice así: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Repito, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora vamos al verso 31, por favor. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa nos vemos amenazados de muerte todo el día. Nos tratan como ovejas destinadas al matadero. Hace unas semanas atrás habíamos compartido la reflexión dominical precisamente de la epístola de los Romanos, y habíamos estipulado que esta epístola fue escrita para los años 55 al 56 después de Cristo, escrita por el apóstol Pablo con la intención de una iglesia que él no conocía porque no había ido personalmente a Roma para ese momento, y que deseaba que antes de ir en su viaje después de Corinto, deseaba que esta iglesia pudiera conocer un poco más de las virtudes y de la doctrina cristiana. Así que del capítulo 1 hasta el capítulo 8, más o menos pudiéramos decir hasta el 9, vamos a encontrar que Pablo en esta carta a estos hermanos de la iglesia de Roma les va a estar hablando, compartiendo sobre puntos doctrinales fundamentales de la vida en Cristo y de la vida que se vive, perdonando la redundancia, de aquellos que quieren confesar a Jesucristo como su Salvador. Así que la parte que nos corresponde, que hemos leído, el verso del cual queremos trabajar en esta mañana, pertenece a esa sección de la carta. Pertenece a la sección doctrinal, que es fundamental, y repito, en otras palabras, para que nosotros entonces ahora, no como iglesia romana, sino como la iglesia del siglo XXI,
podamos afirmar nuestras vidas y poder dar contestación a los problemas reales del siglo XXI con la teología y la doctrina cristiana, que es, sin lugar a dudas, la mejor contestación ante todos los retos y planteamientos que estamos viviendo hoy en el siglo XXI, y específicamente hoy 30 de septiembre a las 9 de la mañana del 2012. La doctrina cristiana nos presenta respuesta para esto. Ahora, hay que conocerla. Ahora, hay que vivirla. Ahora bien, hay que permitir que esa palabra se apodere de nosotros. Hay que permitir que la Escritura se apodere de nuestra mente, de nuestro interior, se apodere de nuestros complejos, se apodere inclusive de nuestra forma de ver las cosas económica, social, política. Tenemos que permitir que la palabra haga eso. De lo contrario, diremos nosotros posiblemente, como aquellos que no tienen el Espíritu de Dios y que sencillamente ven la Escritura como un libro histórico o como una referencia más filosófica, diremos pues que eso puede tener tangencia para algunas cosas, pero para otras no. Sin embargo, entendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, enseñar, corregir, para que el hombre de Dios pueda hacer las cosas bien, y no solamente las cosas bien, pueda hacer todo aquello que Dios tiene preparado para que usted y yo, los cristianos y las cristianas, puedan hacer para su gloria y para su honra. Y créanme, cuando uno le da vuelta a la doctrina cristiana, uno busca la teología en la doctrina cristiana, uno hace la reflexión pertinente, uno tiene que terminar y finalizar entendiendo que si nuestra vida no está encaminada al servicio, al amor, a la compasión, a la ternura, al servicio, repito, y manifestando sobre todas las cosas el carácter de Jesucristo, pues no es cristianismo, es otra cosa. Se parece al cristianismo, se puede sonar a cristianismo, pero no es cristianismo. Así que la doctrina cristiana nos lleva hacia eso. Yo sé que algunos posiblemente estarán diciendo, eso yo lo sé, pero no es cuestión de saberlo, es cuestión de que nosotros podamos salir de esta mañana, de esta reunión, convencidos, y no solamente convencidos, estar seguros de que nosotros deseamos vivir para el Señor, de que deseamos hacer la voluntad de Dios y que estamos haciendo la voluntad de Dios. Así que Pablo le escribe a estos queridos hermanos, y el punto donde yo comencé, que fue el verso que casi siempre todo el mundo lo utiliza como final, es que está declarando a los cristianos y a las cristianas que son más que vencedores. El término en el griego original, de acuerdo al diccionario Strong, es upernikao, que significa, y es una palabra compuesta, uper, que significa sobre y por encima de, y nikao, que significa conquistar. Es decir, usted como cristiana y como cristiano es poseedor de una victoria que es más que ordinaria. En otras palabras, usted, escuche esto es terrible, positivo. Diga amén. Nosotros no somos de esa iglesia que ¿cuántos levantan su mano al cielo? Pero de vez en cuando eso es bueno, ¿verdad, Babilonia? Amén. Usted está en condiciones de triunfar en forma absoluta. Sí, Señor. Mis hijos y yo tenemos un relajo con ciertos miembros de la familia, porque les decimos que pertenecen al partido absolutista puertorriqueño. ¿Cuál es ese? Esos son mayormente las mamás y los papás hacen eso. Oye, tú siempre rompes eso. Oye, tú siempre haces esto. Entonces nosotros les decimos que pertenecen al partido absolutista puertorriqueño. Y aquí el apóstol nos está dando del pie del saque
que nosotros tenemos una victoria absoluta en Cristo Jesús. Óigame, esto no es cuestión de entenderlo y saberlo. Esto es cuestión de que hay que saborearlo. Esto es cuestión de que hay que repetirlo, hay que pensarlo más de 1000 veces al día. Usted está en condiciones de triunfar en forma absoluta. Y este lenguaje, por si acaso, por si las moscas, es un lenguaje de confianza y no de arrogancia. Repito, este lenguaje es un lenguaje de confianza y no de arrogancia. Por eso el apóstol puede decir: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora bien, aquí hay un planteamiento de que si somos más que vencedores, hay algo que puede estar estorbando el que muchas veces los cristianos y las cristianas puedan considerarse absolutamente vencedores y triunfadores. Y obviamente, Pablo siempre va a hacer una distinción. Primero lo espiritual y luego viene lo terrenal y lo carnal. Y obviamente para eso nosotros hemos aprendido que en Cristo se desarrolla otra capacidad para pensar, otra capacidad para generar las ideas y para poder enfrentarnos a la vida. Por lo tanto, Pablo va a establecer lo siguiente: somos más que vencedores porque hay 2 puntos fundamentales en los cuales nosotros hemos vencido. Y esos puntos en algunas ocasiones pueden ser ocasiones para que los cristianos no se sientan victoriosos, no puedan alegar, no puedan vivir, no puedan demostrar en su conducta, en sus actitudes, en su manera de interpretar las cosas, una victoria total. Está definida en el capítulo 8, verso 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es posible que los problemas que tuviste esta semana puedan lograr en ti un sentimiento de pérdida tan y tan absoluto que te sientas condenado, que te sientas en tormento. No puede ser posible. Repito, no puede ser posible para un cristiano y una cristiana que esté trabajando, pasando por problemas. Levántame la mano el que no ha pasado por problemas en estos últimos 5 meses. Somos más que vencedores porque el apóstol Pablo quiere que podamos entender que lo que pudiera a nosotros ocasionarnos una derrota parcial o absoluta es la condenación que viven aquellos que no tienen a Cristo, que viven en tormento. Condenación significa tormento. Y usted no está en tormento. Él va a repetir en Efesios, en el mismo Romano, en Colosenses, que estamos sentados en lugares celestiales. Así que es imposible que nosotros podamos traducir los problemitas, las tonterías, las boberías del día como un tormento para nuestra vida. Y hermano, por eso es que estamos repitiendo doctrina cristiana en esta mañana. Porque es fundamental que todos, empezando por mí, comprendamos esto para poder vivir en la gracia, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Aleluya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en segundo lugar, Pablo dice en el mismo capítulo 8, en el verso 5 al 6, que vendría siendo la descripción completa del medio capítulo, que va a hablar sobre el estilo de vida que es en el espíritu que debemos de vivir. Y si nosotros aprendemos el estilo del espíritu, fijamos nuestra mente, como dice la versión, nueva versión internacional, fijamos nuestra mente en las cosas del espíritu, vamos a disfrutar
de la vida y de la paz que ya Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, si los deseos de la carne, explíquese que el deseo de la carne es referente a todo lo que se opone a Dios, es lo principal en nuestras vidas, es lo que marca y determina nuestro estilo de vida, no vamos a sentirnos con una victoria absoluta como la que acabamos de leer en el verso 37. Básicamente el capítulo 8 va a estar hablando sobre eso, sobre esos dos puntos fundamentales. Pero tenemos que entendernos que no estamos condenados y tenemos que fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Fundamental. Para no sentirnos condenados, para poder vivir la paz que Dios compró para nosotros en la cruz del Calvario. Ahora bien, la respuesta a una acción y a un pensar, no solamente en la demostración de mis palabras, en el saludo, en cuando puedo dar un consejo, cuando puedo tener una conversación, porque en la conversación tiene que haber esperanza, que eso es parte fundamental de la doctrina cristiana. Cuando no hay esperanza, yo compartía con unos amigos esta semana, que yo les decía, cuando esa gente me pregunta, es que estoy orando por una iglesia para ver dónde me ubico. Digo, eso es fácil, no hay que orar mucho. No hay que orar mucho. Y no es que estemos en contra de oración. Si tiene los frutos del Espíritu, pues ahí vas a crecer. Esa iglesia la puedes encontrar en Rusia, en Japón, en China, en Barrio Obrero, en Guaynabo, en Carolina, en Manatí. Yo no sé por qué se ríen. ¿Usted me entiende? Donde el fruto del Espíritu esté presente. Si ese fruto del Espíritu no está presente, entonces, ¿cómo nosotros podemos declarar que Dios está presente? ¿Cómo nosotros podemos testificar que Dios está presente? Si el verdadero amor echa fuera el temor, ¿cómo nosotros vamos a testificar una vida de seguridad, una vida de tranquilidad, una vida de paz, una vida de victoria absoluta, si Dios no está presente? Pablo comienza diciendo, por eso fue que empecé al revés, leyendo el verso para partir de ahí, si eres más que vencedor, número uno, porque tienes que eliminar de tu mente estas dos cosas que hemos dicho. Esa condenación, ese sentido de pena, de tormento, y tienes que también entender que tienes que vivir para el Señor. Y los deseos de la carne no pueden ser tu obsesión, no pueden ser tu pensar. En otras palabras, ser millonario no puede ser la obsesión de los cristianos. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Amén. Porque tiene que ser su obsesión hacer la voluntad de Dios. Los deseos, fijar nuestra mente en los deseos del Espíritu. Ahora bien, y entonces cómo yo testifico, cómo yo me presento, me paro, cómo yo me siento, en otras palabras, en mi interior, yo puedo dar de lo que soy, de que yo soy vencedor. Pablo dice en el verso 31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ese texto ahí, la gente le fascina decirlo. Si Dios está conmigo. Tiene un amigo mío que él usaba una psicología inventada por él al revés. Le decían que por las noches Drácula salía. Entonces a alguien se le ocurrió decirle que si él decía que Drácula estuviera con él, pues no le daba miedo. Así que cuando lo mandaban caminando solo, él decía, Dios, Drácula está conmigo, Drácula está conmigo. Para no tener miedo. Una psicología al revés que se inventó él.
Y hay gente que utiliza la escritura como unos amuletos. Si Dios está conmigo, ¿quién está conmigo? Pero por esto están, mi hermano. Si Dios está conmigo y yo voy para adelante en el nombre del Señor, y orando y haciendo ungiendo las paredes de la casa y poniendo cosas encima para que, si Dios está conmigo, ¿quién te encuentra conmigo? No, eso no es una declaración que sencillamente el apóstol hace porque la hace, porque sencillamente lo hace como un amuleto para no tener miedo, para entenderse que es cristiano. No, eso parte de la filosofía y del entender como hombre de Dios en una relación con Él, lo que dice el Salmo 118:6. Mire lo que dice la escritura. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Es esa declaración, pero en la declaración también hay una acción. La declaración no meramente se queda en la inercia del conocimiento. La declaración se lleva a un punto donde automáticamente, al hacerse nuestra, se hace vida, se hace realidad en la cotidianidad de la vida. Hebreos 13:6 declara eso también. Así que podemos decir con toda confianza y no arrogancia, como decíamos ahorita, con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme el ser humano? Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 12 al verso 13. Porque el Señor mira con buenos ojos a los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero mira con indignación a los que hacen el mal. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? No es meramente declarar que Dios está conmigo, es vivir que Dios está conmigo. Para tú ser un más que vencedor, tú tienes que tener esa convicción las 24 horas del día, los 365 días del año. Óigame, cuando sales para la esquina a resolver un asunto, cuando estás en tu trabajo, ahí tiene que tu vida demostrar que el Señor anda contigo. Aleluya. El Señor no viene conmigo solamente cuando estoy en la iglesia. El apóstol sigue declarando en el verso 32 del capítulo 8. Porque tenemos todas las cosas. ¿Cómo no te va a dar lo que tú necesitas? Un Dios que no escatimó. Un Dios que está contigo. Oye, si está contigo, no escatimó. Para eso está el cántico de Filipenses 2. Un cántico precioso. Siendo Dios. Y esto también es un cántico. Eso de paso. La escritura que acabamos de leer hasta el verso final. Es un cántico de la iglesia primitiva. Pero el cántico de Filipenses 2 dice, siendo Dios, no escatimó a nada. No dijo, espérate, esto es mucho, yo voy a darle medio posible a esta gente porque... No escatimó nada, lo dio todo por nosotros. Entonces, si lo dio todo por nosotros, quiere decir que también es capaz de darnos con Él todas las cosas. Y la oración maravillosa que hizo Jesús, Él establece, oye, que ellos sean conmigo uno, como tú y yo somos uno, porque yo quiero darles lo que tú me diste. Quiero darles tu gloria a ellos. ¡Wow! ¿Cómo que tú no vas a salir de aquí diciendo que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No escatimó nada. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, del verso 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Con Cristo. Por eso la escritura de esta mañana no puede producir en nosotros arrogancia, sino al contrario, humildad. Porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Y la esperanza no avergüenza. Y esa esperanza produce en nosotros el reconocer quiénes somos nosotros ante el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Cuando nosotros podemos reafirmar en algún gesto de la
vida que la victoria de Cristo está en nosotros, sobre nosotros y con nosotros. Óigame, automáticamente el cántico que viene a tu boca y a tu corazón es el cántico de los salmos que dice: me sacaste del pozo cenagoso, pusiste mi pie sobre piedra y hoy declaro victoria porque tú estás conmigo. Después de eso, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Por eso es que no puede ser obsesión de nosotros ser millonarios, buscar ser millonarios mañana. Si somos ricos en Cristo, sí, el Señor posiblemente le dé ese regalito.